lunes hubo un atentado en el subte de San Petersburgo donde murieron 14 personas. El autor fue un ruso de Kirguistán de 22 años. Kirguistán es una zona que aporta yihadistas al Estado Islámico. Vemos a algunos de los protagonistas. По предварительным данным, в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 9 человек и более 20 получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В результате принятых правоохранительными органами мер на станции метро Площадь Восстания было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство. Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз. В питерском метро произошел взрыв совсем недавно. Есть погибшие, пострадавшие. И в начале нашей встречи я хочу выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших. Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором КСД. This was a horrific attack in St. Petersburg. I've written to President Putin to give him my condolences and those of the British people for this absolutely appalling attack. Of course, our thoughts must be with the victims and their friends and families. But this shows the terrible terrorist threat that we are all facing. I'm very clear, as the people of the UK were after the attack in London, that we will prevail. The terrorists will not win. Our values will prevail. Obviously, our condolences go to all Russian people, and in particular those who lost their loved ones. And we continue to follow the news coming from St. Petersburg with a lot of apprehension. Размышлений, рассуждений некоторых средств массовой информации о том, что теракт – это месть России за нашу политику в Сирии, цинично, подло, наверное, больше даже не буду пытаться охарактеризовать такие утверждения. Печально, что это ведь не просто выдумка средств массовой информации, но похожими мыслями с мировой общественностью делились некоторые деятели, включая представителей Пентагона при администрации Обамы. The United States condemns this reprehensible attack and act of violence. Our thoughts and prayers are with the injured and with the Russian people as we extend our deepest condolences to the loved ones who have been killed and injured. We can definitely presume that this was an act of political violence, using an incendiary device designed to maim and kill. Now, the ideological narrative is yet to be decided, but based on the fact that we know that one device went off, the other one was prevented. It seemed to suggest that this was coordinated, multiple. That certainly bears the hallmarks of a transnational terrorist group. There will be suspicion that could fall on groups like ISIS or Jabhat Fatah al-Sham, which is the former Al-Qaeda affiliate. Both groups have targeted or vocally wanted to target Russia in the past. They've deemed Russia to some degree as a higher target than some Western countries. But we'll have to wait and see for the Russian authorities to come out with a more definitive answer. El presidente Vladimir Putin se encuentra en la recta final de su mandato. Sin embargo, y pese a tener muchísima popularidad, en las últimas semanas se enfrentó varias manifestaciones vinculadas al tema de la corrupción en su gobierno. No puntualmente contra Putin, pero sí contra el primer ministro Medvedev. Vemos un informe, después lo analizamos con un invitado especial. Las próximas elecciones presidenciales en Rusia tendrán lugar en marzo de 2018. Pero la campaña ya empezó y el actual presidente Vladimir Putin, quien aspira a ser reelecto, pretende mantener el control del proceso incluyendo a la opinión pública. Una figura con una muy relativa proyección electoral, pero un mensaje que parece encontrar eco en sectores de la población, podría poner en riesgo ese objetivo y lo está desafiando abiertamente. Se trata de Alexei Navalny, un abogado financista y político, quien fue detenido el domingo.
La importante convocatoria de las marchas opositoras, pese al apagón informativo de la mayoría de los medios rusos, sorprendió a las autoridades. Son varios los analistas que sostienen que la amplitud de la convocatoria se debió a la elección de la figura de Medvedev como blanco, lo que no afectaría directamente a Putin. Esto es así, porque un sector importante de la opinión pública rusa cree que el país tiene una buena política exterior que se atribuye a Putin. Una impresión sostenida por la incorporación de Crimea y las intervenciones en Ucrania y Siria, que pulsan una cuerda nacionalista siempre vigente en Rusia. Y que los principales problemas de la nación son de índole doméstica y responsabilidad de Medvedev, a quien se percibe como corrupto e ineficiente. Тот персонаж, видимо, о котором вы говорите, он открыто говорит, значит, вот все плохие, изберите меня президентом. Так, без всякого стеснения. И для этого тащит на улице людей, причем очень часто несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление, и делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж этот, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно. Navalny, de 40 años, comenzó su carrera como opositor al Kremlin en modo activista anticorrupción en 2008, cuando compró por 300.000 rublos, unos $5.000, acciones de las empresas de petróleo y gas Rosneft y Gazprom. Su objetivo era tener derecho como accionista a reclamar la transparencia financiera de esas compañías. Y utilizó blogs y plataformas en la web para acusar a Putin y sus aliados políticos y empresariales por corrupción. En 2013 se presentó como candidato a alcalde de Moscú y resultó segundo con el 27% de los votos detrás del oficialista Sergei Sobyanin. El gobierno ruso utilizó diversas tácticas para neutralizarlo. 2 resonantes causas por malversación de fondos fueron presentadas en su contra en 2012 y 2013, por las que estuvo en arresto domiciliario y recibió sentencias de prisión en suspenso que fueron apeladas, pero que aún amenazan sus aspiraciones políticas. El Partido Progresista de Alexei Navalny, fundado en 2014, se define como nacionalista ruso. Y la misma franja ideológica con la que se identifica a Rusia Unida, el partido de Putin. Navalny califica a su vez al oficialismo como un partido de corruptos y ladrones. Según las leyes electorales rusas, los partidos sin representación parlamentaria o que promuevan a candidatos independientes como el de Navalny necesitan recolectar hasta 300.000 adhesiones para poder participar de los comicios presidenciales. Esos avales son sometidos a revisión, por lo que parece difícil que el opositor logre su objetivo. Navalny, quien ya recorre el país buscando adhesiones, tuvo otra prueba, por ahora inocua, de lo que le podría esperar si sigue desafiando a Putin. Un hombre le arrojó a la cara un antiséptico de color verde muy difícil de quitar. Вещь, что, может быть, в Кремле считают, что я с зеленым лицом не буду записывать видеоролики, но я их точно буду записывать, потому что меня посмотрят еще больше людей, и меня это совершенно точно не остановит. Con habilidad para usar la agresión como marketing, Navalny dio una conferencia de prensa con la cara verde y la convirtió en una marca de su campaña. En las últimas protestas opositoras, varios manifestantes marcharon con la cara pintada de verde. Navalny asegura que no tiene miedo, pero sabe que los servicios de seguridad rusos lo tienen en su radar y conoce también la suerte de otros opositores de Putin. El abogado Sergei Magnitsky murió en prisión. El ex viceprimer ministro Boris Nemtsov fue asesinado frente al Kremlin y otra figura opositora, Vladimir Kara-Murza, estuvo hospitalizado en febrero de 2017, aquejado de una misteriosa enfermedad sin causa aparente y rumores de que fue envenenado. La serie parece indicar que los riesgos son reales. Le dijimos que íbamos a ver estos informes y que luego los íbamos a analizar y a entrevistar a un invitado especial. Está con nosotros Alberto Hugenreuter. Hola Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Alberto es doctor en Relaciones Internacionales y es profesor en la Universidad Abierta Interamericana, además de ser analista internacional. Veíamos al principio un informe que tenía que ver con el atentado en San Petersburgo, luego hablábamos sobre el tema de las protestas. Claro, Rusia es un actor
protagonista en este momento. Estuvimos hablando en el primer bloque precisamente también de Rusia en su relación con Estados Unidos en lo que tiene que ver con Siria. Cuando el lunes escuchaste que había habido un atentado, ¿lo primero que pensaste era que tenía que ver con una cuestión interna o que tenía que ver con Siria? Pensé en varias hipótesis, porque hay una pluralidad de hipótesis en relación con ese atentado. E incluso no se descarta que haya sido un problema técnico. No obstante, yo considero que la relación que existe entre Rusia y el desbalance de poder en Siria a partir de la intervención por invitación del régimen de Bashar al-Assad a Rusia para combatir a la oposición es un dato que hay que tener muy presente en relación con este atentado. Lo que quiero decir, Hinde, es que el debilitamiento geopolítico del terrorismo, del Daesh particularmente, en el escenario geopolítico de Siria, implica fortalecimiento en otros escenarios, en este caso en las urbes. Ya ha pasado esto en otras ciudades como Europa. El dato quizá que hay que tener presente es que San Petersburgo nunca ha sufrido un atentado, de manera que si efectivamente este atentado ha sido planificado por el Daesh o el ISIS, bueno, San Petersburgo pasa a estar en el blanco, ¿no es cierto?, de aquellas ciudades donde por debilidad el ISIS comenzará a trasladar sus acciones. Es decir, debilitamiento geopolítico en el escenario sirio, donde evidentemente el presidente Bashar recuperó la iniciativa militar, ahora fortalecimiento militar en otros escenarios, particularmente los escenarios donde están países que participan en los ataques en Siria. Veíamos a Sergei Lavrov, el canciller de Putin. Putin está en el poder de alguna manera, uno podría decir, desde el 99, desde que llegó. No se fue nunca, de una u otra manera. Y hay algunas figuras que lo acompañan desde siempre, Medvedev es uno de ellos, pero Lavrov también. El canciller es una persona que está con él hace mucho, y esta representatividad que tiene Rusia hoy en términos de actor internacional se apoya mucho en la figura de Lavrov. Me gustaría tu opinión sobre esa figura. Es una apreciación importante en relación con un actor central dentro de lo que se denomina el Politburó 2.0 en el poder en Rusia. Esto es un grupo muy reducido de personas, de dirigentes que tienen mucha influencia en las directrices políticas de Rusia y que están muy cerca de Putin. Lavrov tiene una llegada quizás superior a la que tiene el propio primer ministro Medvedev. Esto lo hace en función de lo que en Rusia implica un retorno hacia un modelo clásico o conservador, es decir, en tanto y en cuanto Putin privilegia un modelo conservador, clásico, zaro, no soviético, evidentemente la política exterior pasó a ser uno de los elementos más importantes. Claro. Así como ha pasado a ser importante un diseño geopolítico basado más en el eurasianismo, así como ha pasado a ser importante la acumulación militar por parte de Rusia. Bueno, pues la diplomacia rusa es un factor importante y quien la ejerce tiene un sentido diplomático muy profundo, aparte de manejar varios idiomas, entre ellos muy bien el español, lo que facilita una llegada a los países de América Latina. También. Si hay un vínculo entre Putin y América Latina, ello se debe en gran medida a la tarea del canciller Lavrov. Raúl. Alberto, te quería preguntar, porque veíamos también imágenes de la situación interna que se está dando en Rusia, las protestas, la aparición de un personaje de oposición con un perfil muy elevado. ¿Está en consonancia lo que pasa, el control de la política interna que tiene Putin con este despliegue que está haciendo en política internacional, o esto significa una debilidad para su estrategia? Yo creo que la figura de Putin como el centro de poder en Rusia no está en cuestionamiento. Actualmente los índices de aprobación para el presidente, porque este es un problema que se da con el primer ministro, no con el presidente, son superiores al 75 u 80% según las instituciones que usted tome para analizar. La última elección la ganó con más del 63% de los votos, de manera que hay poco cuestionamiento a Putin en relación a las próximas elecciones presidenciales, que ganaría por más del 65%, de manera que esto está fuera de discusión. Para la administración Putin, el problema es no si va a ganar o sufre alguna amenaza de algunos
líderes emergentes como Navalny, sino que haya un alto grado de participación política, porque el alto grado de participación política es el que lo va a legitimar. Este es el dato clave. Después yo diría que existen algunas cuestiones que es importante tenerlas presentes y que el poder ruso lo utiliza con mucha habilidad. Por ejemplo, la cantidad de sanciones y penalidades que Occidente viene sosteniendo desde 2014 como consecuencia de la anexión o reincorporación, según de dónde se lo mire, de Crimea a Rusia, es un dato que le permite funcionalidad al presidente ruso. Es decir, aquí hay un poco el factor Cuba, ¿no? Estamos mal, pero fíjense que tenemos también una presión exterior cada vez mayor. Presión exterior que se está deteriorando en algunos casos, puesto que hay algunos países de Europa que no pretenden seguir con las sanciones, o al menos las cuestionan, porque están afectando sus propias economías. Por ejemplo, Italia, por ejemplo, Alemania. Pero como actor, presidente, es un líder que rescata o se basa fundamentalmente en los valores tradicionales de Rusia. Cada vez hay más referencias a los héroes militares de Rusia, a sus escritores, a sus músicos, etcétera, y hasta utiliza determinadas cuestiones porque, por ejemplo, fue criticado su primer ministro como consecuencia de actos de corrupción y la reacción fue desplazar a algunos de los funcionarios que no tenían cuestiones relativas con la corrupción, pero sí no eran bien vistos. Fueron reemplazadas por una camada de nuevos dirigentes e incluso llegó más lejos. Destituyó a un hombre importante dentro del Ministerio del Desarrollo y que hoy está preso, de manera que también juega con estos dando temas. señales, decís. Y por último, yo diría que los éxitos estratégicos de Vladimir Putin en el exterior son los que de alguna manera le están redituando un buen posicionamiento en el interior. Jorge. Y en el exterior vemos Siria, es decir, apuntamos a Siria, pero también podemos apuntar a Irak. Fíjate que el año pasado mataron allí a Abu Omar al-Jiyani, que significa el checheno, que provenía justamente de la región de Chechenia. En tanto no esté resuelto esto que no se ha resuelto desde el final de la Unión Soviética, Chechenia, el Cáucaso Norte y demás regiones, ¿cómo crees que se puede proyectar Rusia hacia el exterior desde luego? Rusia ha logrado una proyección de poder importantísima en los últimos 10 años. Yo diría que el año de inflexión estratégica en Rusia son los acontecimientos en Georgia. Porque ese fue el momento en que Rusia decidió... 2008, ¿no? 2008. Decidió poner o empezar a revertir lo que se consideraba un avance del músculo militar, político, militar de la OTAN hacia las líneas rojas de Rusia. Georgia, de alguna manera, es una línea roja, aunque no lo es tanto como Ucrania, pero la respuesta militar de Putin cuando ocurrió lo de Georgia, y dicho sea de paso, en Georgia entonces había 150 asesores militares estadounidenses realizando tareas de entrenamiento a las Fuerzas Armadas de Georgia, fue el inicio de lo que yo diría un acto de reparación estratégica por parte de Rusia. A partir de ese hecho y hasta la proyección de Rusia a Siria en septiembre de 2015, Rusia nunca dejó de construir poder. Hay que tener en cuenta Georgia, hay que tener en cuenta Ucrania, hay que tener en cuenta hechos recientes como las elecciones en Moldavia y Bulgaria, donde avanzaron líderes prorrusos y hasta pro-Putin. Hay que tener en cuenta una revalorización estratégica por parte de Rusia de todo lo que es el Mar Negro, por ejemplo. Vuelve a aparecer el Mar Negro, que protohistóricamente fue de interés de Rusia. Y finalmente, yo diría que hay una relación entre el establecimiento geopolítico o el reforzamiento de Rusia en Siria a partir del apoyo militar decisivo y los hechos que tienen lugar en Ucrania. Para contestar de alguna manera tu pregunta en términos estratégicos, Jorge, yo te diría que si, completando un poco lo que dijo la excelente expositora anterior, es que lo que tenemos en Siria actualmente es una predominancia tan importante por parte de actores no occidentales enfrentados con Occidente que necesariamente llevaban a que Occidente tenía que reaccionar. Porque en estos términos que se está resolviendo el conflicto en Siria hoy, es decir,
posicionamiento no solamente de militar del régimen, sino continuidad de Bashar el-Assad al frente de Siria, implica que Siria puede convertirse en una suerte de tutoría ruso, iraní y de Hezbollah también. Y esto es inaceptable para Occidente, de manera que de alguna manera tenía que actuar, y yo diría que parte de esta actuación estratégica estos días es una respuesta a este avance de actores que se enfrentan a Occidente. Alberto, Natalia te va a hacer la última brevísima pregunta y te vamos a pedir la última brevísima respuesta. Muy bien. Si he's not demon to you, o Don't Call Him Demon, se llama el documental que le pega durísimo a Medvedev, a quien acusan de poseer, de amasar una fortuna de 1.200 millones de dólares. Me pregunto por qué Putin y él han logrado que estas protestas sigan golpeándolo a él, a Medvedev, y toda la campaña de la oposición hoy se dirija a su delfín, su aliado, su compinche y su cómplice, como se quiera llamar, y no hacia Putin, que sigue siendo un líder en algunos casos adorado. Bueno, vos lo dijiste bien, Natalia, la figura es de blanco, es el primer ministro, Medvedev, no Putin. Medvedev no es una figura de peso en la política rusa, e incluso cuando... Pero es millonario. Sí. Bueno, Putin también, y sin Putin embargo... También. La corrupción, quiero decir que es un fenómeno muy extendido en Rusia. Ahora, la seguridad que existe dentro de Rusia es importante, yo la pude comprobar. La gente tiene miedo realmente de robar. O sea, una cosa es el nivel de corrupción que existe y otra cosa es el nivel de ciudadanía, que es a nivel ciudadano, que es muy grande, y es lo que aprecia el ciudadano ruso en la figura de Putin. Putin no solamente ha devuelto glorias a Rusia, sino mano firme. Sino una mano firme. Y por último quiero cerrar con algo que me parece que puede estar siendo una equivocación en los enfoques que se tienen en América Latina. No es Oriente el que sufre el descontento de sus clases medias en relación con los gobiernos, sino que son los países de Europa Occidental los que sí están cuestionando sus gobiernos. Este dato me parece importante porque China, Rusia, algunos países de Medio Oriente como Egipto siempre tuvieron este patrón político y muy difícilmente van a modificarse, puesto que Rusia, para gobernar ese país continente, necesariamente debe ejercer la centralización política. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, Alberto. Seguramente vamos a volver a invitarte porque Rusia va a seguir siendo un actor principalísimo de la geopolítica. Nosotros nos estamos yendo a una pausa, nos vamos a una pausa y seguimos hasta las 2 de la tarde.